Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase, la clase de Mishneh Torah. Con todo esto de los días de duelo y días que estuvimos un poquito ocupados, no pudimos realizar las clases, pero ya estamos de lleno otra vez con la clase. Si no me equivoco, nos quedamos en la mitzvah 73. Hoy vamos a discutir la mitzvah 74 y la mitzvah 75 con respecto al Mishneh Torah. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos dice la mitzvah, la mitzvah 74? Aquí. Dice que el Zav, Z-A-V, Zav, o sea, el hombre con secreción de flujo, ofrenda, o que dé una ofrenda o un sacrificio luego de su purificación, como expone, cuando el que padece de secreción se purifique. Y así está establecido en Baikra, Levítico 15, capítulo 15, versículo 13. Bien, no hay participantes hoy con... no hay participantes con los amigos de WhatsApp. Pero bueno, ahora vamos a entender, queridos estudiantes, primero el término al que se refiere esta mitzvah. ¿Cuál es este término? El término se llama Zav. Zav es un hombre que ha tenido una descarga anormal de su órgano reproductor o su órgano sexual. Ya sea este semen, ¿ya? O dígase una mezcla de semen y sangre, o una emisión nocturna. Este término proviene de la ley, en este caso, y cuando estoy hablando de sangre, más que todo, quiero entender que no hay una prohibición o un pecado con este emisión de sangre. Ya lo vamos a entender más adelante. Ahora, una emisión nocturna, sabemos que esto proviene de poder comer, dicen nuestros jajamín, de comer comidas muy elevadas en grasas también y comidas muy picantes que puedan producir este tipo de emisión. Hashbe shalom lo aleinu, que no pase en nosotros. Ahora, este término proviene de la halajá, de la ley, y se escribe, en este caso, en el libro de Baikra, nos lo describe en el capítulo 15, del versículo 1 al 15. La condición del Zab, o el Zab, lo hacía ritualmente impuro, o sea, la persona que sufría de esto, de esta impureza, se tornaba completamente impuro y este está sujeto a restricciones que pudiera, en este caso, producir o hacer, realizar actos o actividades en el Bet Hamikdash, ya que esta persona estaba completamente impura. Y cuando esta persona se purificaba, entonces terminaba su estado de impureza. Algunos utilizan también el término de tamé. Ahora, el proceso de purificación, ¿qué incluía este proceso de purificación de esta persona que sufría de Zav? Incluía esperar un periodo de descarga, o sea, tenía que esperar y verse si continuaba este tipo de descargas. Al ver que esta persona ya no tenía este tipo de descargas de su órgano sexual, entonces, ¿qué hacía? Se lavaba con agua de manantial
En este caso, iba a una mikve o iba a hacer su tevilá a un mikvaot o a lo que fuera en este caso para su uso. Y luego de esto tenía que lavar sus ropas también, las cuales fueron afectadas. Y luego de esto tenía que llevar ciertos sacrificios al Bet Hamidash. Solo después de esto, solamente después de esto, la persona que estaba sufriendo de SAP, o sea, de esta impureza, podía ser considerado ritualmente puro nuevamente. Ahora, la halajá con respecto a SAP es un conjunto de leyes de pureza ritual en la que en este caso, era relevante especialmente para los efectos del tema. ¿Por qué es relevante? Vamos a explicar que si esta persona quería hacer una ofrenda ya hablamos con respecto a las ofrendas Shalamim, y esta persona quería hacer una ofrenda Shalamim, y estaba con este tipo de impureza, no podía hacer esta ofrenda. ¿Ya? Ahora bien, como no tenemos el Bet Hamidash, ¿verdad? Y no está de pie, prontamente, Bezrat Hashem, podemos verlo de pie. Ahora, ya que la pureza ritual era necesaria para participar en muchos aspectos de la vida religiosa, en este caso, como mencioné, llevar a hacer ofrendas, o estar presente, hacer sus rezos y muchas cosas más. Ahora, el Talmud, en el Talmud, menciona las leyes relacionadas con el SAB y varios tratados especifican con respecto a este tema. Uno de los tratados con respecto que habla sobre este tema es el Masej Nida y en el tratado de Zavim, que forma parte de la Mishnah y del Talmud. Estos tratados exploran y dan detalles específicos y las condiciones que definen a una persona que está afectada por esta impureza llamada SAP. Las implicaciones de su impureza y los procedimientos para su purificación los habla en este caso en estos dos tratados. Ahora, ¿qué especifica en el tratado de Nidá con respecto a esto? Aunque en este tratado se centra principalmente en las leyes de la pureza menstrual, sabemos que es Nidá, ¿sí? Que corresponde a las mujeres. También discute sobre las leyes relativas al Zab en hombres. Y con estas se comparan en este sentido, se comparan o se contrastan con las leyes que forman a la impureza de una mujer. Ahora, en el tratado de Savin, este es un tratado más breve, más corto, que forma parte de la misma Mishnah y se enfoca exclusivamente en las leyes relacionadas con los Savim. Savim es plural, Sav es singular. Ahora, abarcando detalles de las descargas normales, o sea, cuántas descargas podía producir esta persona y a través de este tipo de descargas, así este conteo, se le podía considerar que era una persona Zav, o las maneras que sus descargas causaban impureza y los requisitos para la purificación que tenía que pasar esta persona para poder estar completamente puro. Estos textos que he mencionado también recogen leyes y también las discusiones y las opiniones de nuestros jajamín, y en este caso de los Amoraim y Tanaim, sobre la interpretación y la aplicación de estas leyes. Ahora, también abordan preguntas prácticas con respecto a este tema. Ahora, ya que sacamos, en este caso, las fuentes, porque esto es bien importante, esto es un poco aburrido,
Pues bien importante saberlo. Ahora, en el Talmud, en la Mishnah, contiene varias fuentes, como he discutido y hemos mencionado. Uno es, en este caso, en Mishnah Savim. En este tratado de la Mishnah, se dedica completamente a la ley de Sab y la impureza y contiene capítulos que describen diferentes circunstancias bajo las cuales el hombre se convertía en una persona Sab. Los diferentes niveles de impureza que correspondía a una persona que estaba en Sab y los pasos para su purificación. Ahora bien, en Savim 1.1 especifica la definición básica de una persona que es Sab. Con una descarga normal lo convierte en impuro. Ahora, en Savim 2.2 detalla sobre la cantidad de veces que un hombre debe experimentar una descarga para ser considerado una persona Sab y las diferentes implicaciones con respecto a esto. En el Talmud Babli, con respecto a Masechet Nida, en su folio 33b y 35b, y lo estoy trayendo así reducido para que ustedes lo tengan, porque si no vamos a hacer una clase casi entera de Talmud y no es el objetivo. Ahora, en estos folios, en este tratado de Nidá, discuten los aspectos de la impureza del Sab y compara la ley del Sab con la de una mujer que está en estado de Nidá. También se analizan las fuentes bíblicas y se comentan sobre las interpretaciones de las mismas por diferentes rabinos. Ahora, también en el Talmud Babli, en el Maseje Nidá, y en este caso, con respecto a Nidá 42a y Nidá 43a, perdón, Nidá 42b y Nidá 43a, aquí se explica más profundamente lo acontecido con la condición de Sab, incluyendo los casos de duda, en este caso cuando hay Safek, si está o no está en impureza, y las implicaciones para la pureza de objetos que entran en contacto con una persona que tocó estos objetos y los volvió impuros. Se los volvió impuros, no los volvió puros, todas estas cosas. Ahora, en el Talmud babilónico también, con respecto al tratado del Shabbat, y precisamente en el folio 86a, aunque sabemos que en el Masejet Shabbat todo es relevante o se enfocan a la ley de Shabbat, en este folio se hace una referencia específica con respecto al Sab en contexto a las discusiones sobre la pureza e impureza. Bien, ahora ya tocamos con el tema del Talmud babilónico. ¿Qué sucede y qué nos dice o dónde podemos encontrar también la fuente con respecto al Talmud Yerushalmi? En el Talmud Yerushalmi, en Savim 2.2, también comenta sobre la ley del Sab y proporciona una perspectiva ligeramente diferente a algunos de los casos de esta, comparados con lo que se habla en este caso en el Talmud babilónico. Ahora bien, todas estas fuentes que he mencionado, tanto del Talmud y la Mishnah, son fundamentales para entender las leyes que aplican a una persona que está afectada con esta impureza o este flujo seminal llamado SAP. Cada una de ellas discute los diferentes aspectos de impureza y proporciona una base para la comprensión rabínica de las leyes relacionadas con la pureza ritual. Ya que hemos dado una pequeña introducción con respecto a esto, vamos a entender lo que nos dice el Mishneh Torah con respecto a una persona que está afectada o está impurificada como Sab. Ahora, según este precepto se nos ordena que todo Sab, o sea, todo hombre que tuvo una emisión de flujo, ¿ya?
tuvo una emisión de flujo. Un momento. Okay. Bueno, una persona que tuvo flujo debe curarse y tratar y traer una ofrenda de 2 tórtolas. Esta es la ofrenda que tenía que traer. 2 tórtolas o 2 pichones. Una para la ofrenda ígnea y otra para una ofrenda de la falta o por el pecado. Esta es la ofrenda de Tzab, cuya expiación y purificación no era completa hasta que trajera lo mencionado o lo que tenía que traer. Este precepto es citado en sus palabras de Akadosh Baruj Hu, como está escrito en la Torah Kedoshá, y dice: cuando el que padece de la secreción se purifique o sea, deje de emitir flujo, deberá contar cuántos días, 7 días para su purificación. Y aquí está todo el tramo que tiene que hacer, a contar desde el día que dejó de tener esta emisión seminal o este flujo seminal, tenía que venir y contar 7 días. Y entonces, después de estos 7 días, debía ¿qué hacer? Debía de sumergirse en agua de manantial y debía sumergir también sus ropas y quedará impuro. Así nos lo dice la Torah. Y quedará puro. Y quedará puro. Al octavo día, después de esto, al octavo día, ¿qué tenía que hacer esta persona? Tenía que traer ¿qué? 2 tórtolas o 2 palomas y presentarlas ante Hashem a la entrada de la tienda de la reunión y se los entregaba al Cohen que estaba oficiando para poder hacer expiación y para poder estar puro a partir de ese día. Y esto está escrito, como he mencionado, en el libro de Baikra 15, del versículo 13 al 14. ¿Dudas con respecto a lo que es la ofrenda traída por un tzad? Abra micrófonos. No, no, Ok. Ahora, vamos a entender el contrapuesto. Una persona que es hombre, está en pureza, que es un tzad. Ahora vamos a ver con respecto a la ofrenda traída por una zavá. Era un korban zavá. El anterior era un korban hazab. ¿Ok? Según este precepto se nos ordena, y vamos a leer, korban zavá. Hacer anotaciones. Bueno, que la zavá dice, Mitzvah 75, precepto positivo, hace. La zavá, mujer con flujo de sangre, ofrenda un sacrificio luego de su purificación, como expone, y cuando ella se establezca de su flujo, así lo expone en este caso en Baikra 15:28, vamos a entender qué nos dice esta mitzvah. Dice, la ofrenda traída por una tzavá, o a lo que se le dice korban azavá, según este precepto se nos ordena que toda zavá, o sea, toda mujer con emisión o flujo fuera de su periodo regular menstrual. ¿Qué quiere decir esto, querido estudiante? De aquellas mujeres que pasaban más de tiempo
establecido de su periodo menstrual, que sangraban más del tiempo, ¿ya? Debe, al finalizar dicho periodo, traer una ofrenda. ¿Cuál era esta ofrenda? La ofrenda era de 2 tórtolas o 2 pichones. Y esta es la ofrenda de la Zava, cuya expiación no estará completa hasta que presente dicha ofrenda. ¿Ya? Ahora bien, me dirás, y podrías decir, ya que la ofrenda del Zava es la misma que la ofrenda del Zav, y podrían mencionar también que enumera los 613 preceptos que vamos a estudiar, todas en consideración solo el tipo de ofrenda en cuestión, sin tener en cuenta que deba presentarla. Siendo esta tu primesa, o sea, su pregunta, querido estudiante, y practica en el caso de la ofrenda del pecado, la ofrenda de la culpa incondicional y la ofrenda de un pecador ante la duda. De la duda, ya hablamos sobre estas ofrendas, y la ofrenda de mayor a menor valor. Y cuentas cada uno como un precepto individual, y sabemos que así lo contamos, que es un precepto individual, sin considerar la multiplicidad de las transgresiones por las cuales que pudiera requerirse el sacrificio en cuestión. Y aquí hace un cuestionamiento, y hacemos un cuestionamiento. ¿Por qué no adoptamos la misma práctica aquí? Si tomar en consideración el hecho de que hay individuos diferentes, como en este caso, hay un hombre y hay una mujer, a los cuales le ha requerido la misma ofrenda de aves, contando por lo tanto los preceptos dictados por el Saab y la Zabá como un precepto solamente. Entonces, aquel que discrepa con esta situación, le he de informar completamente que la ofrenda la ofrenda del hombre y la mujer con flujo no obedece al pecado. Y esto es lo que quiero poner muy en claro. No, la ofrenda que se ofrece no es por el pecado, sino que es un sacrificio obligatorio en determinadas situaciones. Si la naturaleza del flujo fuera la misma en los hombres y en las mujeres debido a la denominación, llamándoseles a un Zab o a otra Zabá, entonces sería apropiado contar los dos preceptos como uno solo. Pero en este caso, no es la emisión de semen lo que hace al hombre responsable de traer una ofrenda. Pero si una mujer tiene una emisión parecida al semen, no es una zabá. Sabemos que si una mujer tiene, vamos a hablar, tuvo una noche con su esposo y el día siguiente tiene una emisión parecida o la forma a la que tiene el semen, entonces no se le puede considerar a esta chica como una zabá. Entonces, y eso es el flujo. Ahora, si es solo el flujo en la que la mujer es responsable de traer una ofrenda, entonces si sabemos que esta mujer tuvo más que todo un buen periodo de tiempo a partir de que ya pasó sus días de edad y continúa ella en este caso teniendo flujo, entonces ella es responsable de traer una ofrenda. Mientras que el flujo de sangre no hace culpable al hombre. Sabemos que puede tener un flujo de sangre también el hombre, porque sabemos que en esos tiempos se montaba a caballo y pudo haber, o en este caso en burro, y en este caso pudo haberse golpeado los genitales
y pudo haber en este caso sangrado, pero esto no lo hace a él, que no lo hace una sabá, o no lo hace en este caso un zab. Ahora, la palabra flujo, y cuando hablamos en este caso flujo, significa solamente fluir, y lo que fluye no conlleva siempre la misma característica. Ahora, nuestros jajamín dicen explícitamente, ¿qué dicen nuestros jajamín? El hombre conlleva su impureza a través de qué? A través del semen. La mujer a través de qué? A través de la sangre. Y así nos lo dice y nos lo menciona el Sifrá con respecto a lo que está escrito en Baikra 15, versículo 3. Ahora, la ley del Sahab y la Tzavá no es análoga a la ley del hombre leproso o la de la mujer leprosa. Esto quiere decir, y esto explicado y aclarando debidamente en el tratado Queritud, con respecto al folio 8b, hay 4 personas cuya expiación permanece incompleta hasta que después que da la ofrenda prescrita en cada caso ha sido presentada. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de esto. Un hombre y una mujer con flujo, la parturienta y el leproso. Ellos tenían que traer su ofrenda y a partir de ahí se considera que una persona pura. No hay impureza. Entonces, verás que el Sab y la Zavá se cuentan con 2 preceptos o imperativos, puesto que el flujo del hombre es diferente al flujo de la mujer, y esto estamos de acuerdo, hasta la misma ciencia lo dice, muy diferente. Mientras que en el caso del leproso o la leprosa no existe diferencia alguna. ¿Por qué? Porque los dos tienen una afección en la piel y los dos tienen algo similar. Por ende, aquí sí es una relación, tiene correlación, pero mientras que en el caso del Sab y la Zabá es completamente diferente, ya que es diferente fluido. Ahora, el versículo relacionado con la ofrenda de una Zabá es, pero si ella queda limpia de su flujo, dice la Torah, al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones. Y así nos lo especifica Baikra 15, del versículo 28 al 29. ¿Dudas con respecto a lo que hemos hablado al Corban con el Corban Zabá? ¿Dudas? ¿Preguntas? No Por era favor. familia. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok, excelente. Ahora, vamos a entrar a estudiar con respecto, y esta va a ser la última mitzvah que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar de el Metzorah. ¿Qué es el Metzorah? Vamos a ver, un momento. No, Metzorah. No, vamos a hablar con el otro. Yoledet. Ok. Ok. Dice Yoledet. Que la mujer que dio a luz presente una ofrenda luego de su purificación, como expone, al completar el periodo de su purificación. Y así lo expone en Baikra o Levítico 12, 6. Ahora, ¿qué quiere decir o qué nos quiere exponer la Mishneh Torah con respecto a Corban Yoledet? Corban Yoledet, según este precepto, se nos ordena que toda mujer que da a luz lleve una ofrenda,
Tengo niños aquí. Nos concentro un poquito. Ok. Entonces, en este caso, el Corban Yoledet, según este precepto, se nos ordena que toda mujer que da a luz lleve una ofrenda. A saber, un cordero de 1 año para la ofrenda ígnea, un pichón y una tórtola para una ofrenda por el pecado. Ahora, si es humilde, o sea, es una persona menesterosa, que no tiene mucho dinero, puede traer 2 tórtolas o 2 pichones, uno para la ofrenda ígnea y otro para la ofrenda por el pecado. Este es también uno de los casos cuya expiación no estará completa hasta que no haya traído la ofrenda. Como dice, y como está escrito en la Torah Kedoshá, que dice, al completar el periodo de su purificación por un hijo o por una hija, esto es bien importante y esto va a determinar también el tiempo, deberá llevarle al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero dentro de su primer año de vida para ofrenda olá y una paloma o una tórtola para la ofrenda hatat. Y el Cohen lo ofrendará ante Hashem y así le brindará expiación a ella y ella quedará pura de flujo de sangre. Y así nos lo expone en este caso con respecto a Baikra 12:6. Ahora, vamos a hacer una conclusión con respecto a esto. La ofrenda traída por una parturienta es verdaderamente una ofrenda de mayor o menor valor. Y la ley, sin embargo, solo provee aquí, aquí una división doble de lo que tienen que tienen el imperativo de ofrecer entre los pudientes y los humildes. Ya hablamos con respecto a esto, con respecto a la mitzvah 72. Una persona trae una ofrenda y no, o sea, no tiene los medios para poder traer la ofrenda establecida, entonces Akadosh Baruj Hu le da la oportunidad de traer su ofrenda de una menor cuantía o de menor valor. Eso es con respecto a lo que traemos del día de hoy con respecto a Mishnei Torah. ¿Dudas, preguntas con respecto a los 3 mitzvot que hemos estudiado? Queridos estudiantes, por favor, hagan. ¿No hay preguntas? Una pregunta. Metzora también no se le llamaba a alguien que tenía lepra, No, manchas. esto estamos hablando, con lo que acabo de hablar es Corban Yoledet. El Metzorah es aparte, que lo vamos a ver la próxima clase. Ah, ok. Mil disculpas, por eso dice la diferencia después, Corban Yoledet, que era el sacrificio por una parturienta. Ok, que ese fue el último que acabamos de estudiar. Ok. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Estamos claros con la clase? Hoy estudiamos 3 mitzvot. Baruch Hashem. ¿Qué horas son? Todo esto. Falta media hora. Ok. Yo creo que todavía podemos ver lo que es la otra mitzvah. Vamos a ver. Vamos a estudiar. Una pregunta. Sí, En el caso de una emisión de un hombre, pero que se haya hecho una vasectomía, vasectomía. Bueno, si ya es una vasectomía. Bueno, para empezar, sabemos que está prohibido completamente de la Torá y de Rabanán, de Oraita y de Rabanán, que una persona sea castrada. ujú, Está mm, completamente. Pero en No caso de sé. que no hay, Pero si de Bediaba ya lo hizo, debe hacer Teshuvah
y que Hashem pues le dé fortaleza, porque el objetivo del hombre también es traer hijos a este mundo. Ahora, si es una emisión de sangre por cuestiones de una operación, vamos a poner en este caso una persona que fue operada de su próstata y era necesario que se operase de esta inflamación de su próstata y tenía que operársele. Entonces, eh, inmediatamente, si tiene flujo de sangre, no hay ninguna obligación con respecto a dar una ofrenda. Pero si hay una emisión de semen, sí. ¿Ya? ¿Expliqué tu pregunta? Ah, sí, sí, era verdad. Sí. Es más, como mencioné, hasta en los propios animales está prohibido que nosotros los castremos completamente. No se debe hacer. Ujú. Sí. Una pregunta, y en caso de la mujer, en el flujo de sangre, siempre y cuando, por ejemplo, sean entre el mes, no necesariamente que sea un ciclo largo de menstruación, igual tenía que ser la ofrenda. En este caso, tendría que verificarse y verse el color y el tiempo en el cual sucedió esto, y esto va a determinar si de cierta forma esta mujer se le considera una tzavá, de ahí se va a partir. Mm, ¿Ya? O ya. sea, eso lo va a determinar por el color y la forma y el momento. Por eso las Ya. mujeres tienen que llevar un control de Ajá. ver entonces sus días puros y los días impuros en este caso. Y por favor que no se malinterprete esto. A veces muchas personas piensan, mira, que en el judaísmo hablan sobre impureza. Claro, es que es un momento en el cual el hombre no puede estar con su mujer en ese momento. Sabemos que está en esta unidad y no podemos estar con ella. Es más, tenemos que dormir en camas separadas y así lo establece la halajá. Ujú. Ya. Entonces, Perfecto. entonces es una cuestión de pureza. A eso se le llama pureza familiar. Ujú. ¿Ya? Ahora vamos a ver la próxima mitzvah. Dice que el Metzorá, en este caso, si vamos a hablar de la Metzorá, el leproso presente una ofrenda luego de su purificación, como expone, y al octavo día, y así lo expone el libro de Baikra 14, capítulo 14, versículo 10. Vamos a ver esto. Ahora, la ofrenda traída por un leproso o metzorá, según este precepto, se nos ordena que al curarse el leproso de su enfermedad, presenta una ofrenda que consta de 3 animales. Consta de 3 animales. Una ofrenda ígnea, y vamos a ver esto, una ofrenda ígnea, una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa. Y un log. Y en este caso, un log, aproximadamente es la medida de un log, es de 0.30 litros de aceite. ¿Ya? Eso es lo que tenía que traer. En el caso del humilde o pobre, puede traer un cordero para la ofrenda ígnea y 2 tórtolas. 2 pichones para la ofrenda ígnea y para la ofrenda por el pecado respectivamente. Ahora, el leproso es el cuarto de aquellos cuya expiación y purificación no está completa hasta que no traiga la ofrenda. O sea, pudo haberse limpiado de su lepra, pudo haberse sumergido en el agua o en el manantial, juntamente con sus ropas. Pero si él no se presentó ante el Cohen con esta ofrenda, entonces no está completa su purificación.
hasta que traiga su ofrenda. Este precepto es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como cita en la Torah Kedoshá, que dice, el octavo día deberá tomar 2 corderos sin defecto físico alguno, una cordera en su primer año sin defecto, una ofrenda minjá, y en este caso ya sabemos que una ofrenda minjá correspondía ¿de qué? De harina, y 3/10 de una efa de harina fina mezclada con aceite y un log de aceite que ya mencionamos que es aproximadamente 0.3 litros. El log y la efa son ambas medidas de capacidad. ¿Ya? Ahora bien, pudiera uno preguntarse, y hacemos esta pregunta, ¿por qué no cuentas como un precepto individual la obligación de traer una ofrenda que sea impuesta sobre todos aquellos cuya expiación no está completa sin una ofrenda, siendo que la expiación incompleta es común para todos ellos? Y en este caso vamos a decir a aquella persona que es un Zab, una persona una Zabá, para una persona que es en este caso un Metzogá. ¿Por qué no hacer esto? Entonces, si así hacemos esta pregunta, la ofrenda sería de uno de los métodos para purificarse de la profanación. Y pudiésemos decir, el precepto tal y tal es aquel por el cual se nos ordena que la purificación de ciertas personas impuras, es decir, un Zab, una Zabá, la parturienta y el leproso, no se pudiera considerar completamente puras hasta que no hayan traído una ofrenda, y así lo dice la Torá, y esto es de Oraita, y también los rabaná nos dicen esto. Consideremos en este caso, y debemos considerar la obligación de ser purificados por inmersión en una mikvé. Este es otro paso que tiene que hacer para purificarse. Y sabemos que una mikvé, ya han existido comentarios, y a veces digo muchos términos en hebreo y que no les doy la traducción. Bueno, una mikvé es como un baño ritual que nosotros hacemos los judíos para podernos purificar. Para aquellos que quieran googlearlo, ya sabe, ahí pueden encontrar toda esta información con respecto a esto. Ahora, como un precepto solamente, ahora, sin tener en cuenta quién pudiera ser la persona impura o el tipo de impureza. Ahora, de manera similar, pudiera haber contado la ofrenda de aquellos cuya expiación está incompleta por un precepto solamente, sin presentarle ninguna consideración al tipo de impureza relacionado a cada caso. Akadosh Baruj Hu, y él es testigo de que esta objeción sería absolutamente válida si la ofrenda que corresponde a aquellos cuya expiación no está completa fuera de la misma en todos los casos, ya que, y nunca alterada, oiga, por supuesto, y nunca alterada, como lo que es el caso de lavarse con agua, que es un tipo de purificación correspondiente a toda persona impura por igual. O sea, toda persona que está ritualmente no apto, o sea, que está impuro para realizar ofrendas, debe de pasar, en este caso, por la tevilá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tiene que ir a la mikvé, o ir al maim, ir a hacer su tevilá, si no encuentra una mikvé. Más debido a la diversidad de sus ofrendas, estamos obligados, como podrán ver en este caso, a contar cada ofrenda por separado, pues aquello que completa la purificación
en un caso no es igual a lo que completa en otro. El caso de estas 4 personas cuya expiación está todavía incompleta es análogo al que de la purificación por el agua rociada, el agua de la mikve. Y las cuatro cosas. En este caso, estamos hablando de qué 4 cosas. Esto está refiriéndose al agua esparcida, está refiriéndose a la madera de cedro, al hisopo, la lana escarlata y 2 aves vivas, como nos lo expone en este caso en Baikra. Baikra 19:6. 19:6. Ahora, a través de las cuales el leproso se purificaría. En un momento quiero cerciorarme bien de la fuente. Perdón, es 14:6. 14:6. Ok. Ahora bien, con respecto a esto, por ende, cuando estamos hablando de a través de las cuales el leproso se purificaría, ya sabemos que a través de estos elementos ya vendría a ser limpio. Estos son 3 preceptos individuales, aunque todos se refieren a la purificación de personas impuras, como hemos explicado en este caso. Ahora, las disposiciones detalladas con relación a las 4 personas cuya expiación es incompleta, que ya hemos discutido el día de hoy, y sus ofrendas aparecen explicadas en términos generales y con detalles en el primero y segundo capítulo del Tratado Kiritud, en el segundo capítulo del Tratado de Arahim y Netzabim, en el octavo capítulo del Tratado Nazir también, porque el Tratado Nazir habla sobre ello, y al final del Tratado de Negaim, en el Tratado Kinim y en numerosas secciones dispersas por todo el Talmud. Sin embargo, la mayoría están en las secciones que hemos señalado hoy en clase. Ahora, vamos a dar una conclusión con respecto a esto. La ofrenda del leproso es también una ofrenda de mayor a menor valor. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona era menesterosa y no tenía dinero para poder dar este tipo de ofrenda, tenía que buscar de una cuantía menor, correspondiente a lo que está escrito en la Torah, por supuesto. La ley de nuevo provee, en este caso la ley de nuevo provee, y sabemos, una división doble que requiere la ofrenda entre los pudientes, en este caso las personas que tienen capacidades económicas mayor, y con las personas que no tienen capacidades económicas. Entonces, hasta aquí con la clase del día de hoy con respecto a estas 4 ofrendas que vimos hoy. Con respecto a Korban Hazab, Korban Zavá y Korban Yoledet, y el Korban con respecto de Metzorah. Esto es con respecto a la clase de Mishneh Torah. ¿Dudas y preguntas con lo que hemos estudiado el día de hoy?
Abran micrófonos. ¿Dudas y preguntas? ¿No? No, Rap, todo bien. Oh, perfecto, perfecto. Hoy tuvimos pocos estudiantes, pero bueno, creo que todos están ocupaditos. Estamos en día de semana. Sabemos que hay necesidad de buscar la Parnasá, pero todas aquellas personas que quieran venir a estudiar con nosotros Mishneh Torah, ahí está la página, el link, o por favor, en el cajetín de este video, por favor, háganos saber sus preguntas, sus cuestionamientos, y si quieren agregarse a nuestras clases, son bienvenidos. Shalom, se despide su amigo, se despide de ustedes su amigo Rav Yohanan Lev. Shalom.